Comenzamos la última sesión del foro, esta mesa redonda que os aseguro que va a ser enormemente interesante. Veréis, lo digo interesante porque va a ser muy coherente, gracias, Curro, porque va a ser muy coherente con aquellas cosas de las que se ha hablado hasta este momento, en primer lugar, pero aterrizados ya en la perspectiva de Andalucía. Y las personas que nos acompañan, que han tenido la amabilidad de querer participar, son, a mi modo de ver, las más adecuadas para precisamente esto, para hablar de la realidad, de las perspectivas y de Andalucía, y también para ponernos en nuestro sitio. Lo que voy a hacer es una presentación enormemente sintética de cada uno, pero no una detrás de otra al principio, sino al comienzo de su intervención. El orden va a ser, en primer lugar, Diego, en segundo lugar, Rogelio, y en tercer lugar, Javier Targueta. Veréis, debo confesaros que para mí es un honor estar aquí sentado con tres amigos a los cuales respeto profundamente, quiero y con los cuales tengo una relación larguísima, temporal. Menos con Diego porque afortunadamente es más joven que... ¿Aquí? Vale. Porque afortunadamente para él es más joven que los restantes que estamos aquí. Diego va a presentar una caracterización de la economía andaluza que nos va a permitir situarnos acerca de qué estamos hablando, cuáles son los rasgos, las características, las comparaciones, y va a permitir quitar del medio algunas de los, no diría, de los lugares comunes, convergencia, no convergencia y demás, que se mencionan con demasiada frecuencia, o mejor dicho, con demasiada imprecisión. Rogelio hablará de la acción del gobierno para facilitar el dinamismo, por ejemplo, del que hablaba ayer tarde Antón Costas, es decir, qué se puede hacer desde el gobierno, o qué ha hecho el gobierno, y Javier finalmente traducirá en palabras o explicará por qué lleva más de 30 años hablando de las oportunidades o del potencial de esta región. Bien, comienzo por Diego. Diego es profesor en la Pablo de Olavide, profesor de Economía. Me ponga las gafas. Quiero olvidarme de que ya no veo, ¿no? Es investigador asociado a FEDEA, dirigió ya hace años el Servicio de Estudios de Cajasol, cuando produjeron información económica o investigación económica enormemente interesante. Desafortunadamente, ese servicio de estudios desapareció. Ha sido investigador en 2 universidades suecas y también en el Banco Central Europeo, y es una persona que tiene una singularísima percepción, por su experiencia profesional, acerca de la financiación autonómica. Él ha sido director general de Financiación y Tributos en la Junta de Andalucía y posteriormente ha sido secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda. Pocas personas han tenido la oportunidad profesional de ver las cosas desde los dos lados y además tener responsabilidades en ellas. Por lo cual, su pensamiento, sus apreciaciones, sus opiniones son, desde luego para mí y para muchos otros, siempre enormemente interesantes. Diego, ¿puedes comenzar, por favor? Ahora, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Mi agradecimiento es doble por supuesto por haberme invitado para compartir aquí una serie de reflexiones, lanzar la mesa de debate y si lo estimáis conveniente pues las podemos discutir al final, por supuesto. Y en segundo lugar también agradecimiento por haberme prohibido el traer transparencias. Llamé a Rafa y le pregunté, oye Rafa, ¿llevo transparencia? Hombre, yo no lo veo muy adecuado y tal. Y claro, eso me ha obligado, si hubiese traído transparencias tenía que haber llenado algunas de ellas con algunas ecuaciones, que voy a tratar de evitar, por supuesto, pero me ha obligado, claro, a tratar de explicar un tema que exige una formalización técnica lo suficientemente media-alta como para transmitir la intuición, que es lo que realmente me interesa. Me ha obligado a quitarme las lentes del microscopio, de la técnica, y tratar de elevarlo a una reflexión que es la que quiero compartir con todos vosotros y que, bueno, voy a ver si mínimamente lo puedo conseguir. Porque en realidad, él lo ha dicho muy bien, lo ha lanzado muy bien, mi intervención va a tratar de caracterizar el modelo, lo que se llama el modelo de crecimiento andaluz, si es que eso existe.
Pero en realidad lo que trato de explicar es por qué, desde que tenemos datos, desde aquellas primeras bases de datos del BBVA, del Servicio de Estudio del BBVA, luego el año del 55, Andalucía nunca ha superado el 80% de la renta per cápita española, de la media española. Siempre parece que rebotamos sobre ese techo de cristal que está ahí vigente y transcurren los regímenes políticos, los gobiernos, y ese techo de cristal está ahí siempre vigente. Un poco lo que trato de explicar es, oye, ¿por qué? ¿Por qué este continuo rebote contra ese techo de cristal? Para eso me tengo que remontar un poquitín a lo que me dice la teoría del crecimiento. Aquí es donde entraban las ecuaciones, pero trato de aportar toda la intuición. En la teoría del crecimiento, lo más básico que nos dicen es, oye, el nivel de renta per cápita depende de la cantidad de capital, de tener una dotación, mejor dicho, una dotación adecuada de capital que te permite, oye, pues poner en marcha la maquinaria del crecimiento económico e ir elevando el crecimiento, la renta per cápita. A esta afirmación tan genérica se realizan dos tipos de aproximaciones en la teoría. Uno son los llamados modelos de crecimiento neoclásico exógeno y otros los modelos de crecimiento endógeno. Los modelos de crecimiento exógenos son aquellos en los que es determinante la cantidad de capital que se incorpora en una economía y además las rentabilidades son decrecientes. Esto es, cada vez que vamos metiendo más capital, ese capital, esa unidad adicional de capital que va llegando, produce cada vez menos. La productividad es marginal, la productividad marginal, decimos, es decreciente. Entonces uno dice, oye, ¿cómo puede tener cabida el crecimiento económico en un modelo que va siempre a peor, con una productividad marginal decreciente? Pues porque se recurre a una especie de maná, de progreso tecnológico exógeno, de ahí lo de exógeno, que se le pega chispa a esa cantidad de capital que va aterrizando en una economía. Veremos en el caso andaluz cuál puede ser ese maná que pone en marcha el progreso tecnológico exógeno. Claro, esto me lleva a ese dicho evangélico por el cual los últimos serán los primeros. Es decir, si sales más retrasado que el resto de regiones, economías, países, etcétera, vas a poder recorrer más rápido ese camino. Y oye, pues hay convergencia, no viene mal que el modelo de crecimiento sea exógeno de esta forma. Pero ojo, se viene demostrando desde hace tiempo que esa carrera hacia el final es hacia lo que llamamos en economía un estado estacionario específico propio. Cada uno va corriendo, cada economía regional, una economía nacional va corriendo hacia su propio estado estacionario, que no necesariamente es, en términos de renta per cápita, idéntico entre todas las economías. Entonces Andalucía puede ir corriendo hacia su propio estado estacionario, haberlo alcanzado en ocasiones, desviarse del mismo, pero siempre topa contra ese techo. Me está dando una pista de que un crecimiento exógeno, como el que estoy caracterizando, puede dibujar esa trayectoria de la economía andaluza. Y bueno, pues ahí está, hay convergencia, pero convergencia ¿hacia dónde? Hacia tu propio estado estacionario, que en definitiva depende de la cantidad de cómo de productivo sea tu capital, de las tasas de inversión, de las tasas de depreciación, bueno, una serie de variables que son esas fórmulas que he hecho en falta. Esa es la primera aproximación al crecimiento, pero hay otra un poco más rica, que luego la incorporaré también al final, que son los modelos de crecimiento endógeno. Aquí no importa tanto la cantidad como la calidad de ese capital. Entonces aquí se pone el foco en el capital humano, capital tecnológico, en la I+D+I, en capital social. Y resulta que este capital, cuando lo dejas correr, pues presenta rendimientos constantes o incluso crecientes a escala. Le ocurre lo contrario que al anterior. Aquí hay la posibilidad de que la economía se vaya retroalimentando y generando un proceso virtuoso de crecimiento. No se me agota, no necesito recurrir a un maná que me viene caído de arriba y que me permite pues, mover el motor económico de esa sociedad. Estos modelos de crecimiento endógeno, que hay gente que confunde. Yo recuerdo la primera vez que comentaba esto, lo conté en mi tierra, en Jaén, y cuando cité la palabra endógena, mucha gente empezó a removerse en su asiento y claro, el aceite de oliva, que es endógeno, que es de la tierra. No. El modelo de crecimiento endógeno no es arrastrar los productos naturales, nativos de la tierra, y como es endógeno, oye, pues lo ponemos ahí en el mercado. No. El modelo de crecimiento endógeno es otra cosa. Es un tipo de capital que se va reproduciendo a sí mismo. Claro, si ahora nos preguntasen, dados estos dos modelos, ¿dónde situaríamos, con un cierto grado de imperfección que voy a corregir enseguida, a la economía andaluza? Pues yo diría, oye, yo la situaría más bien en un modelo de crecimiento exógeno, de estos en los que se van agotando las rentabilidades del capital, se van agotando las posibilidades de crecimiento económico, de la renta per cápita. Llega un momento que te viene una crisis, sea la de principio de la década de los 90, la crisis inmobiliaria, en la que oye, pues hay que destruir, se producen ajustes en cantidad, se deja capacidad productiva sin utilizar, hay mano de obra que va fuera y en una especie de mito de Sísifo,
de señor condenado a subir una piedra a lo alto de una montaña y cuando está en lo alto de la montaña se deja caer la piedra y tiene que volver a iniciar el camino. Pues en esos procesos de ajuste vía cantidades, la economía andaluza que toca el techo retrocede, ajuste cantidad, se reducen las cantidades de capital utilizadas y, claro, volvemos a tener rentabilidades positivas, crecientes y, oye, nos volvemos a animar. Pero llegamos arriba y un nuevo ajuste en cantidad nos retrocede. Necesitamos, de todas formas, ese maná. Estamos en un modelo de crecimiento exógeno, necesitamos un maná que le meta fuego, chispa a ese motor de crecimiento económico. En los modelos tradicionales, ese maná era el progreso tecnológico exógeno, pero yo me atrevería a decir, lo pongo encima de la mesa también, que ese maná en el caso de la economía andaluza sería pues, los fondos europeos, saldos fiscales positivos con el resto del país, fuentes de inversión directa exógena, en cierta medida puede ser también endógena, pero flujos de inversión directa que vienen del resto del mundo. Luego tenemos nuestro propio maná, que nos lleva, como digo, insisto, a ese techo de cristal, suele coincidir con alguna crisis, con algún agotamiento de rentabilidades y retrocedemos hacia atrás. Pero ojo, alguien con mucha razón, y sobre todo después de haber escuchado las sesiones de esta mañana y las de ayer por la tarde, me puede decir, oye, es que en Andalucía hay verdaderas islas de crecimiento endógeno. Muy cierto. Tenemos empresas que comparadas con sus contrapartes españolas, incluso europeas, invierten en I+D tanto o más que esas contrapartes españolas, europeas. Tenemos empresas que están tanto más internacionalizadas que el resto de las del país o de la media del país y de Europa. Y claro, el problema es que son demasiado pocas. Por eso la he caracterizado, he apelado a unas islas de crecimiento endógeno. Modelo de crecimiento exógeno, basado en ese maná que llega de esa forma, con rentabilidades que se van ajustando a la baja, y islas de crecimiento endógeno. Y eso me lleva al siguiente paso, ya enfilo un poco la hipótesis central de mi presentación. Andalucía puede ser una economía dual. Puede ser una economía en la que existe un grueso del pelotón en el que se aprecian rentabilidades decrecientes en activos tradicionales, etcétera, y que, por otra parte, hay unas islas de crecimiento endógeno que juegan en otra división. Iba a poner algún ejemplo de equipo de fútbol, pero no me atrevo. Pero sí convendríamos que jugar con el Real Madrid siempre es jugar en primera categoría, por decirlo de forma sencilla. Ya no desciendo más. A lo que voy. ¿Existe alguna forma de caracterizar esa dualidad? Pues en la literatura existe una modalidad que está poco tratada, miro a Manolo porque de esto también sabe bastante, que se llama el modelo de Sobilow. No es el modelo de Solow, que es el primero que he contado, no es el de Revelo, que es el de crecimiento endógeno, es una mezcla de dos modelos, el modelo Sobilow. El modelo Sobilow dice, oye, el crecimiento de una economía lo podemos caracterizar de forma dual, porque hay dos tipos de tecnologías. Una tecnología tradicional, que lleva su propia dinámica, rendimientos decrecientes, todo eso que he contado del maná, y luego hay una tecnología avanzada, una tecnología que permite crecimientos endógenos, crecimientos de las rentabilidades que se pueden mantener constantes e incluso pueden aumentar. Lo que ocurre es que el acceder a esa tecnología avanzada tiene un coste, porque nada es gratis. Tiene un coste de acceso, tiene un coste de ajuste, de transición, y ahí donde en parte puede estar el problema. Ahora bien, ¿qué es lo que puede facilitar el que se invierta más, el que se focalicen más los esfuerzos inversores o de los agentes económicos en una tecnología avanzada o en una tecnología menos avanzada, tradicional, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo repartimos los esfuerzos, cómo repartimos los recursos entre el sector avanzado de la economía, esas islas de crecimiento endógeno, y el grueso del pelotón que viene con un crecimiento exógeno y tradicional? Pues bien, según estos modelos, hay al menos dos factores que son los que determinan dónde ponemos, en qué cesta ponemos los huevos. El primer factor es el coste precisamente de acceder a esas tecnologías avanzadas. Como he dicho, el contar con un capital humano cualificado, el contar con una inversión en I+D, I+D+I, etcétera, todo eso no es gratuito, todo eso hay que invertir, hay que creérselo, hay que arriesgarse, etcétera. Entonces, eso tiene un coste. Si ese coste es lo suficientemente alto, los agentes económicos no van a tener incentivos a poner huevos en esa cesta. Entonces se quedan con su tecnología tradicional, vamos a una especie de trampa de la pobreza y continuamente a darnos cabezazos con ese techo de cristal del 80% de la renta per cápita. Teniendo esto en la cabeza, y ya enfilo la parte final de mi intervención, ¿qué políticas, qué iniciativas se pueden adoptar para
oye, intentar que la gente ponga más huevos en la cesta de las tecnologías avanzadas y las de crecimiento endógeno, las llamábamos al principio, que en la tecnología tradicional. Pues una primera medida, una primera orientación de política general, todo esto está muy general, luego posiblemente Rogelio y Javier puedan precisar con algo más de detalle o en la discusión posterior, sería reducir el coste de asumir esas tecnologías avanzadas. Y asumir el coste significa varias cosas. Significa amortiguar las pérdidas que tienen lugar como consecuencia de esas transiciones, porque el abandonar un modelo de crecimiento tradicional y el recualificar a los trabajadores y el decirle a la gente, a alguna gente, oye, esto que llevas haciendo durante años no funciona y tendrás que dedicarte a otra cosa, eso tiene un coste social. Ese coste social se puede atenuar de muchas formas. Entonces, una forma de invitar a la gente a poner huevos en la cesta de la tecnología avanzada es reducir el coste de transición a esa tecnología avanzada. El capital social es importante, ese entorno, esa minimización de los que llamamos buscadores de rentas, gente que va tirando de la levita del político para conseguir dinero o favores o influencia, esa episodios de corrupción que hemos vivido en nuestra comunidad y en otras partes del país también, pero que aquí han estado especialmente presentes. Todo eso deteriora el capital social y no favorece la generación de incentivos importantes, porque la gente no la vas a convencer con tu verborrea de que invierta aquí o allá. Tiene que invertir aquí o allá porque sea más rentable desde el punto de vista económico. Pues el capital social también. Mercados de bienes y servicios, factores que estén alineados con esos incentivos. Ayer nos comentaban varios empresarios las dificultades que tienen para encontrar capital humano, trabajadores cualificados. Aquí no hay de entrada una inmediata alineación entre las necesidades del mercado de trabajo y la formación que facilitamos en el sistema educativo. También lo comentó Antón Costas ayer. Hace falta una especie de mecanismos de seguros que cubran frente al riesgo. No vamos a neutralizar completamente la incertidumbre, pero como al emprendedor, al que arriesga, al que inventa, hay que protegerle frente a un posible riesgo, unos mecanismos de seguros que a mi juicio, podemos profundizar en detalle, bajar al terreno técnico, no están suficientemente desarrollados. Y una segunda medida, una segunda ayuda, orientación de política general que puede facilitar la transición de esas economías tradicionales a las economías más avanzadas, tecnología más avanzada, quiero decir, sería precisamente algo que uno en principio no piensa en primera vuelta, pero cuando reflexiona dos veces dice, oye, lo mismo es ampliar el diferencial de productividad, ampliar las diferencias entre la tecnología más atrasada, más tradicional y la nueva, la más avanzada. Porque se trata no tanto de invertir más, sino de invertir en activos diferentes, de tal modo que esas rentabilidades, que el gradiente de rentabilidad entre la tecnología atrasada, tradicional y la avanzada sea lo suficientemente intenso como para que la gente se sienta impulsada a ese incentivo. Unos datos muy rápidos, fijaos. Cuando decíamos, ¿cuánto representa el PIB de Andalucía, el PIB per cápita de Andalucía nunca ha superado el 80% de la media nacional? Eso está muy ligado a la cantidad de capital que se utiliza, lo dicen los modelos de crecimiento, y efectivamente esos datos se corresponden con los que encontramos en las estadísticas. Andalucía viene representando desde hace mucho tiempo un 13% del Producto Interior Bruto del total nacional, ¿vale? El 13% aproximadamente. El capital instalado en Andalucía, aproximadamente igual, 13%. Esa correlación entre la cantidad de capital que utilizo y el PIB per cápita en este caso incluso con más nitidez, se encuentra en ese rango. ¿Pero qué tipo de capital? Si miro el capital en infraestructuras o el capital residencial en viviendas, ese porcentaje sube al 16%. Andalucía tiene su capital, su inversión, su esfuerzo inversor más concentrado en activos, tipo infraestructuras, tipo capital residencial vivienda, que en capitales como el software o I+D, donde las tasas de participación en el total nacional están en torno al 10%. Fijaos que hay un diferencial en la composición del capital que me lleva, según esas teorías de crecimiento endógeno, que no tienen que ver con el aceite de oliva, me llevan a que la cantidad de capital importa. Cuanto más capital invierto, más rentable es ese capital. Es el crecimiento endógeno, no el exógeno que decíamos al principio, el del maná, que iba decreciendo, no. Por tanto, si ya los incentivos se encuentran alineados de tal forma que la gente está invirtiendo en un capital cuyas rentabilidades se van agotando y hay que ir renovando continuamente con ajustes vía cantidad, etcétera, oye, pues estamos en ese continuo mito de Sísifo, de subir la piedra hacia arriba, cae, subo la piedra hacia arriba, cae. No entro en ese círculo virtuoso de capital endógeno. ¿Qué se puede hacer precisamente para elevar la rentabilidad de esa tecnología avanzada respecto a la tradicional, de elevar las diferencias?
Pues si al principio de la presentación yo hablaba de la máxima evangélica, de los últimos serán los primeros, ahora tengo que recurrir al capítulo 4, versículo 25 de Mateo, que viene a decir: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, incluso aún se le quitará. Fijaos que aquí estoy planteando, bueno, hay una economía dual, vamos a insistir en esa dualidad, pero no en el sentido que inicialmente uno pudiera esperar, sino voy a ampliar, voy a ensanchar las diferencias. Entonces aquí se trata de distinguir, de premiar a los ganadores, de realizar discriminación positiva, no confundir la política industrial, la política de crecimiento, de fomento empresarial, con la política social. La política social, la solidaridad, tiene otros instrumentos, tiene otros mecanismos, mucho más eficaces, mucho más, con más posibilidades de funcionar, pero la política industrial debe ser, permitidme la expresión, estoy provocando un poco, estoy pisando alguna línea roja, pero para facilitar el debate, debe ser algo darwinista, debe ser algo, no social. Y tengo un ejemplo que me toca de lleno, y no sé si luego los ponentes en la mesa o el resto de compañeros, por supuesto, podéis intervenir, pero pensemos en la política universitaria de nuestra comunidad durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo se ha utilizado la política universitaria como una política de redistribución territorial. Y cada provincia tiene que tener su universidad, y algunas hasta dos. Yo estoy en la segunda universidad de Sevilla, todo hay que decirlo. La primera en muchos términos, por supuesto. Manolo me corrige con mucha propiedad. Pero claro, espero que se me entienda. Yo hablo de poner en valor una política de discriminación positiva, de premiar al ganador y no utilizar la política industrial, la política de fomento empresarial, la política de innovación como una política social redistributiva. Para eso hay otro instrumento, y yo seré el primero en defenderlo y en diseñarlo bien, pero la política industrial, de innovación, de crecimiento económico, debe ser una política darwinista, digámoslo así. Y traía algún otro ejemplo, pero prefiero cederle el turno a mis compañeros y seguir avanzando en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Es decir, lo de los Olavides, que siempre se tiene, como él comenzó diciendo, un enorme arranque al principio. Ya llegará el estancamiento y ya se irán pareciendo a nosotros, los de la Hispales. Bien, la siguiente intervención es de Rogelio Velasco y él y es una continuación excelente, porque en no escasa medida la visión que el gobierno tenga de la economía o la acción del gobierno sobre la economía, la acción no solo regulatoria, sino también la de selección, incluso darwinista, si queréis, o la selección, que no es fácil, es algo que, como digo, encaja perfectamente con lo que estamos aquí considerando. Bien, Rogelio es catedrático de Teoría Económica en la Universidad de Granada y profesor en el IE, Instituto de Empresa. Estudió en Berkeley durante un tiempo y más recientemente en la Universidad Stern en Nueva York, donde estudió emprendimiento, que es lo que luego continuaría enseñando en el IE. En su experiencia profesional privada es enormemente destacable el trabajo que desempeñó en Telefónica durante bastantes años. En un primer momento, si no recuerdo mal, en Telefónica Capital. ¿Qué hacía esta compañía? Identificar proyectos de base tecnológica que tuviesen un elevado potencial de crecimiento. La selección. Un ejemplo de darwinismo. Elijo quiénes. Era cuando Telefónica jugaba o quería jugar un papel directo en la promoción de empresas tecnológicas españolas. Hoy lo sigue haciendo, pero no de aquella forma. Y posteriormente fue actor también en aquellos momentos en los que las compañías de telecomunicaciones se preguntaban por quiénes somos nosotros. ¿Vamos a producir contenidos? ¿Vamos a vender contenidos? ¿Nos vamos a limitar solamente a transportar contenidos? Y de ahí su papel o su empleo durante años en Telefónica Media. No sé si este era el nombre correcto, pero en fin, se dedicaban a la identificación y adquisición de contenidos. Bueno, muchos años después, y no frente al pelotón de fusilamiento, sino cómodamente en su enseñanza en el IE, se le pide, yo creo que el primer sorprendido fue él, se le pide que sea consejero en la Junta de Andalucía. Podéis estar seguros de que Rogelio no tenía ninguna vocación política, ni nada por el estilo, ni ninguna aspiración. Pudo ser consejero precisamente
pues porque no tenía perspectiva, no quería ser político, lo que obliga a hacer demasiadas concesiones, a mirar a largo plazo, en fin, poner a veces tus decisiones o tus actuaciones al servicio del proyecto de otros. Pues bien, Rogelio ha sido consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Yo creo que esta consejería la han dividido en tres, o las competencias las han dividido en tres, porque no caben las tarjetas. Me parece, como podéis ver en la última línea del programa que tenemos aquí. Rogelio, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Rafa, por tu amable y cariñosa presentación y a todos vosotros por vuestra asistencia. Para mí es un gran placer asistir a esta reunión anual del Observatorio, institución a la que estoy ligado directo e indirectamente desde hace muchísimos años. Y en ocasiones, cuando he vivido en Sevilla, en las proximidades, he podido asistir a las sesiones regulares, pero en otras ocasiones no. Pero en todo caso he mantenido contacto estrecho con Curro y con otros miembros del observatorio que me comentaban los seminarios que organizaban, etcétera. Un gran placer. Y creo que es imprescindible que en Andalucía exista una institución de este tipo, en donde haya debate público y sin restricciones acerca de los asuntos económicos. Uno de los problemas de los que adolece la sociedad andaluza es la relativa falta de think tanks, como se dice en inglés, ¿no? De manera que tenemos que seguir todos apoyando la vida del observatorio. Bien, voy a iniciar la charla breve. Rafa ha hecho mención a que voy a comentar el tema regulatorio de la economía andaluza, y es cierto, en primer lugar, pero también voy a referirme a políticas industriales concretas, específicas en algunos casos y en otros de carácter horizontal para todos los sectores industriales. Y a continuación voy a hacer mención también a políticas industriales, pero orientadas hacia empresas digitales y hacia el mundo del emprendimiento, a lo que me referiré más tarde y ligaré con los comentarios que ha realizado Diego. Bien. Mira, yo creo que existe entre el público en general la idea de que cuando una empresa o un empresario va a la administración va a pedir dinero, ¿vale? A conseguir recursos. Y eso es cierto en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones quiero pensar que la mayoría de las ocasiones esas visitas se realizan cuando hay especialmente fondos europeos que sirvan para financiar una parte de la actividad de esas empresas. Entonces, con todo el motivo, con toda la razón, van a la delegación de la Agencia IDEA en Sevilla, o vienen, cuando es una operación ya de mayor envergadura, directamente a los servicios centrales de la Junta de Andalucía, y se le ofrece orientación. Y os puedo asegurar que a todas las empresas que he recibido, que han sido muchísimas, jamás a ninguna de ellas le he oído que venían a verme para solicitar recursos, para solicitar dinero. Las empresas y los empresarios, sobre todo las de tamaño medio y grande, pero también las pequeñas, van buscando un entorno regulatorio que sea transparente, rápido, ágil, eficiente, que resuelva todas las trabas burocráticas que le plantea la legislación actual, que implica el que se mantienen requisitos, certificaciones y otras figuras jurídicas que cuando se realiza un análisis ves que no tiene ningún motivo. La legislación que tenemos es una legislación de aluvión, aquí como en cualquier región o país. Normas que se van acumulando con el transcurso del tiempo, normas que implican en muchas ocasiones que tengan que presentar certificados, etcétera, etcétera, que se van acumulando con el tiempo, y no hay nunca nadie que diga, bueno, vamos a ver, vamos a pararnos a pensar, vamos a pararnos a analizar todos esos procedimientos administrativos y requisitos, a ver qué sentido tienen. Pues bien, de las primeras cosas que hicimos, que ordené, en un proyecto que lideró, por cierto, Manolo Hidalgo, que lo tenemos ahora en primera fila, fue una nueva normativa reguladora en todos aquellos aspectos de relaciones entre las empresas y la administración autonómica. Un plan que ordenara desde el punto de vista regulatorio la economía andaluza. Pues bien, este plan se aprobó a finales del año 2021 y se materializó a través de 3 decretos que se aprobaron. En el primero se creó una figura llamada Proyectos de Interés Estratégico para Andalucía,
en donde se trataba de que empresas que cumplieran algunos requisitos mínimos de inversión en el proyecto industrial, casi todas eran empresas industriales, y en la creación de empleo, tuviera ese fast track, tuviera esa vía rápida administrativa internamente dentro de la Junta para que pudieran materializar la inversión. Haciendo una investigación un poquito superficial, pero creo que fiable, en general esta figura ha permitido y está permitiendo reducir los plazos para la ejecución y la autorización, especialmente de los proyectos, en 6 meses. 6 meses cuando se trata de proyectos industriales, proyectos de envergadura, son una eternidad. Y de eso nos podría hablar mucho Javier Tragueta, ¿no? De manera que, aunque haya que estar atento y continuar trabajando en esta línea, creo que esta figura de proyecto de interés estratégico está funcionando y está haciendo más ágil el que grandes empresas, grandes empresarios acometan grandes proyectos de inversión en Andalucía. Un segundo decreto trató de simplificar y mejorar la regulación a través de la modificación y la agilización de 21 leyes y 6 decretos. Posteriormente, se lanzó otro nuevo decreto con 90 normas que contienen 300 medidas de agilización. Y por último, para aquellos proyectos que por la escala, es decir, por el volumen de inversión o por el empleo creado, no podían ser calificados como proyectos estratégicos, se creó una llamada unidad aceleradora de proyectos, las que se seguían los mismos procedimientos, solo que con empresas más pequeñas, con pymes. Hasta ahora han sido, en el caso de las empresas de proyectos de inversión de carácter estratégico, han sido 15 grandes iniciativas que conllevan una inversión agregada de 4.000 millones de euros y la creación de 14.000 empleos. En el caso de la unidad aceleradora, son 90 los proyectos que se han gestionado o que se están gestionando con una inversión asociada de 8.000 millones y también la creación nada menos que de 36.000 puestos de trabajo. Esto está funcionando. Pero, en fin, quien me suceda en mi puesto, y son más de una persona, no deberían quedar separados. ¿Por qué? Porque los parlamentos, tanto autonómicos como centrales, y los gobiernos centrales y autonómicos siguen aprobando leyes todos los años. O sea, la actividad normativa no para. Yo creo que la Junta debería acordar con una institución como AIREF o parecido para que todos los años haga una revisión de las que ocuparon 5.000 páginas. En España, en el mismo año, se aprobaron normas, decretos, leyes que ocuparon 1.100.000 páginas. Una locura. 5.000 páginas frente a 1.100.000 páginas. Y esto, o hay alguien que lo esté controlando y que intenta hacer el menor daño posible a las empresas en su relación con la administración, o es que en otro caso, en 2 o 3 años, como he comentado, vamos a estar como en el momento inicial. Y además, lamentablemente, todos los incrementos de productividad que se genera a través del cambio tecnológico, de la formación, etcétera, se arrojan a la basura porque se despilfarran en gastos de este tipo, en actividades de este tipo. Creo que, por tanto, el nuevo gobierno, no solo aquí, sino en cualquier comunidad autónoma, tiene una tarea por delante que realizar con carácter permanente, para evitar que el derecho administrativo sea el que mande en las relaciones entre administración y empresas. En segundo lugar, voy a hacer mención a determinadas medidas de apoyo a la industria y a la minería. Mirad, en primer lugar, la estrategia aeroespacial. Aquí hay personas que saben mejor que yo cómo está esta estrategia. Llevo ya más de 2 meses fuera de la administración y, por tanto, puede faltarme información. Pero la idea con los fondos Next Generation ha sido solicitar, si no recuerdo mal, 572 millones de euros para el sector, en donde la participación del sector público y sector privado estaría prácticamente al 50%. Esto es clave porque el sector aeronáutico en Andalucía es clave. El sector tecnológico con enorme diferencia de mayor tamaño. A través del plan denominado Crece Industria, ahí lo que hemos detectado han sido las cadenas de valor que hay en el sector industrial en Andalucía. Hay detectadas 32 cadenas de valor, ya está en marcha la actuación en una de ellas, la de la piedra natural y el mármol, y se trata fundamentalmente de que haya un mayor conocimiento por parte de las empresas industriales en Andalucía
de manera que pueda intensificarse las relaciones input-output entre ellas. Es decir, al final, que la mayor parte del valor añadido que generen se quede aquí en Andalucía y no se vayan a Valencia, a Cataluña o al País Vasco. Por supuesto que hay y continuarán programas, planes comunitarios, recursos comunitarios para el desarrollo industrial y para el desarrollo experimental dentro del sector industrial. Respecto al primero, el desarrollo industrial, se han aprobado, en la dotación es de 195 millones, se han aprobado 145 que ha afectado nada menos que a 2.300 proyectos de inversión. Son proyectos pequeñitos. Y la verdad es que en este aspecto, con muchos otros, cuando uno tiene el conocimiento solo desde el papel, desde los documentos, tu despacho, no llegas a entender la profundidad, el calado que tienen este tipo de medidas. Funcionan en la mayoría de los casos. Permite a la empresa adquirir conocimiento a través de, por ejemplo, planes de formación en economía digital, que como no se haga con un impulso grande desde la administración, las empresas por su cuenta, las empresas pequeñitas, no lo vayan a llevar a cabo y por tanto van a ir perdiendo poco a poco competitividad. Hay también, bueno, esto se repite cada 4 o 5 años, planes, programas de mejora de los parques empresariales en Andalucía. Una tarea que, por cierto, debería ir acompañada de recursos de las diputaciones provinciales y la verdad es que creo que aportan poco. En el caso nuestro han sido 15 millones de euros. Además está, como 4 años, los incentivos económicos complementarios que sirven para que grandes empresas industriales puedan acometer planes de inversión y cuenten con la mayor subvención posible entre la aportación de la Hacienda Central y la Hacienda Autonómica. En el primer caso, un 10% del proyecto de inversión y en el segundo hasta un 15%. Con lo cual, el tope máximo de subvención son un 25%, que no es desdeñable, ¿verdad? En fin, y ya voy acabando con el plano industrial. El plan de transición justa en las provincias de Córdoba, Almería y Cádiz se están desmantelando, o están ya completamente desmanteladas, centrales eléctricas que utilizaban combustible convencional, fundamentalmente carbón. Esto es un programa comunitario para toda España. En el caso nuestro son 150 millones para estimular a que empresas industriales se instalen justamente en el municipio o en la comarca en donde se ha desmantelado alguna central eléctrica, de manera que no se pierda la tradición industrial de la zona, energética, y además se genere empleo. Los casos que ya llevamos acometidos mueven a la esperanza, al optimismo, porque han tenido bastante buena acogida. Respecto de la minería, ¿qué hemos hecho? Mirad, el sector minero estaba paralizado en el año 2019. Hay razones que ayudan a explicarlo por los disparates que se habían cometido con anterioridad y por el encausamiento judicial que sufren algunas personas, funcionarios y altos cargos. Y la gente está con miedo y parado, no firmo absolutamente nada. Y ha sido una labor interna de la Consejería ardua, pero resulta también gratificante ver que se inician o reinician proyectos mineros muy importantes para la comunidad. Cobre de las Cruces, que crea 1.500 empleos, mantenimiento de 1.500 empleos en Río Tinto, o Minas de Alquife, con la creación de 200 empleos adicionales. Estoy seguro que Javier hará mención a uno de los programas más importantes de economía circular que se va a llevar a cabo, en este caso bajo la dirección de Atlantic Copper. Y ahora, en tercer y último lugar, y no quiero alargarme mucho más, hemos dicho apoyo a la regulación eficiente en la comunidad autónoma. En segundo lugar, hablamos de medidas específicas para el sector industrial. Y ahora, en tercer lugar, medidas también de apoyo al sector empresarial, pero de la economía digital y del emprendimiento. Mirad, Diego comentaba antes, a propósito de los modelos de crecimiento endógeno, creo que le ha faltado nombrar a Paul Romer y a su artículo Cambio Tecnológico Endógeno, que es el mejor artículo de economía del último medio siglo y que estoy seguro que en gran medida le han dado el premio Nobel justo por ese artículo, en donde el conocimiento, según Romer, tiene dos partes. Una es compartida por todo el mundo.
la revista científica que tenemos a nuestra disposición. El coste es cero prácticamente. Pero hay otro conocimiento que llevamos cada uno de nosotros aquí dentro. De manera que es esa combinación de conocimiento compartido y de conocimiento individual es el que, aplicado a las actividades productivas, hace que los países crezcan a largo plazo. Sabemos que los modelos matemáticos, y no me extiendo mucho más sobre esto, no pueden recoger íntegramente todas las variables, todos los aspectos que son relevantes en este caso para el crecimiento. Por ejemplo, el emprendimiento. Tengamos dos economías con el mismo PIB per cápita, la misma dotación de capital público y privado. En una de ellas hay una actividad emprendedora de emprendimiento muy potente y en la segunda no lo hay. La primera va a crecer más que la segunda. Porque podemos generar mucho I+D, mucho conocimiento, pero alguien tiene que coger ese conocimiento y ser capaz de fabricar un producto o prestar un servicio para que se venda en el mercado. En otro caso no hay crecimiento económico. Lo que es un crecimiento de tesis doctorales, magníficas, y de artículos en la American Economic Review, fantástico, pero eso no se materializa después en crecimiento económico vía aplicación del conocimiento. Eso es lo que nos falta, creo que adolecemos en Andalucía, aunque desde luego mucho menos, y Pepe, que está aquí con nosotros, es un experto en este tema a nivel nacional. Decidimos darle un impulso lo más potente posible a las actividades de emprendimiento. He tenido varias experiencias, Rafa se comentó antes, cuando estaba en Telefónica en el Fondo Corporativo de Capital Riesgo y después en la Universidad de Nueva York en el Centro de Emprendimiento e Innovación. Creo modestamente que aporté conocimiento para que desarrolláramos actividades emprendedoras de apoyo a esas actividades con sensatez. ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, crear 3 fondos de capital riesgo. Sacamos a concurso público a nivel nacional estos 3 fondos, uno para inversión en proyectos semillas y los otros 2 para expansión. Se presentaron muchas gestoras de capital riesgo y 3 ganaron cada una de ellas la gestión de esos 3 fondos. El volumen de dotación del fondo es de 50 millones de euros y es una aventura conjunta entre sector público y sector privado. La Junta pone 1 euro si la sociedad gestora pone otro euro. De manera que hay un riesgo compartido. En consecuencia, por la cuenta que les trae, tendrán que hacer lo mejor posible, porque si nosotros perdemos dinero, ellos lo van a perder también. Eso no se puede hacer internamente dentro de una administración. Necesita gente muy experta, me refiero a la sociedad de capital riesgo, y en consecuencia tienes que acudir al mercado para poner en funcionamiento estos fondos. Son 50 millones. Los últimos datos que tengo de antes de verano es que una tercera parte ya estaban desplegados y esperemos que continúe hasta el final del proceso, si no recuerdo mal, era a finales de 2023. Además de este fondo, lanzamos un programa multianual denominado Andalucía Startup Roadshow. Firmamos un acuerdo con las cámaras de comercio, que son 14 en Andalucía, por tanto tiene una gran capilaridad sobre el territorio, y se organizó un equipo de selección en cada una de las capitales de provincia de emprendedores que habían presentado proyectos de emprendimiento y en función de la calidad del proyecto se apoyaba o se descartaba. Hubo varios screenings, 3 screenings desde que empezó el concurso provincial en las 8 provincias hasta que declaramos quién había ganado. Y a lo largo de ese proceso de 3 screenings, que ha durado aproximadamente 3-4 meses, se le asignaba mentores a esos emprendedores. He conocido muchísimos científicos e ingenieros brillantes que habían inventado algo. Pero en la universidad, a un ingeniero o ingeniera o una científica no se le enseña marketing de esos productos. No se le enseña cómo vender una nueva vacuna de no sé qué. O se ha descubierto un gen que tiene aplicaciones médicas. Y no digamos en el sector de la ingeniería, ¿no? Ingeniería aeronáutica. O cuentas con gente que sabe vender esos productos o al final la I+D se queda sin materializarse en crecimiento económico. Pues bien, el año pasado se celebró, digo, este primer concurso. Al final fueron 5 finalistas, los mandamos al South Summit en Madrid y después al Web Summit de Lisboa. Hay que salir de aquí, hay que salir fuera de Andalucía y de España sobre todo, para quitarnos el polvo de encima. Hay que salir, ver cómo funcionan las cosas en Alemania, en Estados Unidos,
en Israel, en Suecia. En fin, ya me estoy derivando a otros temas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que la Andalucía Startup Roadshow está en su segunda edición y continúa funcionando. Además, prorrogamos los acuerdos con Vodafone para la aceleradora Minerva y con Telefónica para Andalucía Open Future. Además, en Granada, junto con Google, Nvidia e Indra, lanzamos una aceleradora orientada a temas de salud, que está funcionando también magníficamente. Ese fue dinero puesto por la Consejería y la colaboración científica de estas grandes empresas. Por último, de idea a producto, cada año Telefónica va a barrer las escuelas de ingeniería que hay en las 9 universidades andaluzas para captar proyectos de startups de los alumnos y alumnas que están estudiando todavía en la escuela de ingeniería. Este barrido anual va a permitir que se aprovechen también todas aquellas iniciativas de ingeniería en las universidades andaluzas. ¿Qué más hemos hecho desde el punto de vista del fomento de la economía andaluza desde el lado de la oferta, que es todo lo que estoy comentando? Impulse a los parques tecnológicos y al hinterland, a la ciudad en la que están ubicadas. No es casualidad que Google, Vodafone, Tecra, Deloitte y muchas otras grandes empresas multinacionales de los ámbitos tecnológicos hayan elegido Andalucía, especialmente Málaga, para instalarse. Son muchos los motivos, daría lugar para otra charla, ¿verdad? Pero la conexión universidad con los parques tecnológicos resulta absolutamente fundamental. El que el parque tenga, y la agencia IDEA, que sé que lo tiene, mecanismos para un aterrizaje suave de los investigadores, ingenieros e ingenieras que vienen de otras comunidades o de otros países, puedan instalarse en la ciudad y no tengan que preocuparse demasiado dónde está el colegio francés o el colegio alemán para mis hijos o dónde puedo alquilar una casa a precio razonable. Esos servicios se prestan. Hemos lanzado también un plan de captación de talento innovador. Mirad, esta semana y la anterior he estado tomando un café con 2 cónsules de 2 países potentes europeos. En los 2 casos me han dicho que están sorprendidos de la cantidad de solicitudes de traslado, de empadronamiento desde París o desde Frankfurt a Málaga y a Sevilla, pero sobre todo a Málaga. Y ellos conocen, ellos se enteran de por qué te trasladas aquí. Bueno, porque estaba teletrabajando en mi casa en Frankfurt y yo quiero teletrabajar, pero en Marbella. Y abrir la ventana por la mañana y ver un sol maravilloso y el mar en lugar de tinieblas, que es lo que hay en Frankfurt o en Hamburgo, ¿no? Que coges una depresión a los 2 días que estés allí. Bueno, bromeo, pero es un elemento importante. Y en el caso de Málaga, las más de 100 conexiones directas internacionales que tiene el aeropuerto de Málaga. Y voy acabando ya. Habría más cosas, tengo muchas más anotaciones aquí. Pero mirad, en el ámbito, aunque es distinto, pero relacionado, de la I+D+I, en el ámbito universitario, ha sido un vuelco espectacular el que se ha dado. Teníamos amontonados miles de expedientes de solicitud para financiar proyectos de I+D. La Secretaría General de Universidades y la Dirección General de Universidades han estado trabajando hasta la extenuación y han puesto al día todos esos expedientes. Además, ahora los investigadores en la Universidad Andaluza conocen cuál va a ser en qué mes el despliegue de convocatorias. Pues habrá una el 15 de enero, otra el 20 de marzo, otra el 30 de abril. Los investigadores lo saben, antes no lo sabían, con lo cual los tenían desorientados. Y por fin, relato muy rápidamente 10 infraestructuras científicas y tecnológicas que no existían en el año 2019, no existían y que la hemos desarrollado sobre el papel o están ya funcionando de manera efectiva. Me refiero, en primer lugar, Centro de Innovación de Vehículos No Tripulados aquí en Sevilla. Segundo, Centro de Innovación Elcano en el puerto, también aquí en Sevilla. Estas son las escuelas de ingeniería, las que están ahí colaborando a tope. El Centro de Inteligencia Artificial en Granada. La Universidad de Granada es la número 1 en España en inteligencia artificial y la 5ª de Europa. Hay un congreso internacional de los más importantes que ya se está celebrando con nosotros en Granada. Ahí la Consejería lo apoyó al 120% para que eso tuviese éxito. Está funcionando magníficamente. El proyecto IFMIF Dones, una especie de
también en Granada, de acelerador de partículas. No es exactamente eso, pero para entendernos. Lo relevante es que cuando se desplieguen completamente los recursos dentro de 3 años, habrá más de 700 ingenieros y científicos y científicas trabajando en Granada para este preacelerador. Innova Málaga, dentro del Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga. Más de 20 empresas, Microsoft, Google, IBM, Nvidia, DECRA, más de 20 empresas de primer nivel tecnológico se han asociado con el impulso, tengo que decir, de mi consejería para llevar a cabo investigaciones que están en la frontera del conocimiento, en ciberseguridad, en cloud computing, en 6-7 tecnologías que son las que están marcando en gran medida el futuro de la humanidad. El Observatorio Calar Alto, en donde hemos impulsado con dinero extra esta institución. El clúster de supercomputación aquí en Sevilla, también dinero puesto por la Junta de Sevilla, por la Junta de Andalucía. En el ámbito académico, el Llano Amarillo en Algeciras y las Lagunillas en Jaén van a convertirse en centro aplicado de investigación en ingeniería mecánica. Y por último, el Centro de Vuelos No Tripulados, CEUS, en el Arenosillo, en Mazagón, en la provincia de Huelva. Y nada más, un placer. Muchas gracias, Rodrigo. Comprendéis ahora lo que os decía, que sus responsabilidades han tenido que ser divididas en 3 y no solamente por la longitud del nombre. Bien, él no ha mencionado una cosa que entre probablemente lo más difícil de alguien que pretenda promover cambios regulatorios, ser simplificaciones, racionalizar la legislación, es convencer a los legisladores, convencer al resto del Consejo de Gobierno y, sobre todo, convencer a aquellos que creen que esas modificaciones dejan de proteger algo, ¿no? Y no comprenden bien que haya distintas maneras, distintas vías regulatorias para llegar al mismo resultado, para la protección del bien que sea. Pero es que además los defectos en la regulación crean beneficiarios, aquellos que saben beneficiarse de los defectos que tiene o de los resquicios, aquellos que odian las simplificaciones. Seguro que muchos de vosotros sois aficionados a la ópera y recordaréis en las bodas de Fígaro cómo Bartolo amenaza con vengarse de Fígaro, utilizando todo tipo de recursos legales. Es un área preciosa que se me ha ocurrido ahora mismo. Bien, no me pidáis que la cante, por favor, pero en fin, si hay que hacerlo, se hace. Veréis, esto que ha dicho Rogelio de las reuniones con las empresas o de la capacidad de atracción y de la seguridad en la legislación o la mejora de la regulación, esto es absolutamente cierto. Y ahí está la razón por la que algunos proyectos complicados, no solamente proyectos mineros, algunos proyectos complejos han elegido Andalucía. Me estoy refiriendo al caso de Fertiberia e Iberdrola en el proyecto para producir hidrógeno verde en Huelva, o al recentísimo anuncio de producción de hidrógeno verde para ser transportado en forma de amoníaco desde Cepsa, Algeciras, hasta Ámsterdam, o del proyecto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos del que Javier seguramente querrá hablarnos. No han sido las ayudas, no han sido los dineros públicos, no han sido los aplausos, las facilidades, ha sido la regulación, por una parte, y por otro la capacidad de comprensión de la Administración respecto a que esos proyectos deben realizarse. Y esto, desgraciadamente, no ha sido constante a lo largo de estos más de 40 años de Administración. Bien, os hago una muy breve presentación de Javier. Javier es ingeniero de minas, cosa que es común en su familia, es casi una costumbre en su familia. Es consejero delegado de Atlantic Copper, la actual Atlantic Copper, antes Río Tinto Minera, desde 1991, si no recuerdo mal, en la fundición de cobre de Huelva, como todos sabéis, y el accionista de Atlantic Copper, el accionista único, es Freeport-McMoRan, una de las compañías mineras más importantes del mundo. Javier, no sé si sigue siéndolo, sino lo ha sido durante muchos años vicepresidente de Marketing y Ventas. ¿Sigues?
No sabe lo que me alegra oírlo. Vicepresidente de Marketing y Ventas de ahí. Comprenderéis que una compañía de estas, marketing no es una función de tratar de vender o de anunciarse, es una función bastante más importante. Estos puestos le han permitido tener junto con otros que ahora mencionaré, una visión global de la industria, no solo la española, donde ocupa puestos en Consejo de Administración de otras compañías, no solo europea, como por ejemplo a través de la presidencia de Eurometaux, la Asociación Europea de Empresas Dedicadas a los Metales no ferrosos. Yo he conocido muy pocas personas que tengan una visión tan clara de la industria en el mundo, y visión que viene dada además por el conocimiento de algunos factores de importancia. Javier ha sido presidente de AEGE, que es la Asociación de Empresas Grandes Consumidores de Energía. Ahora es presidente de la Confederación de Industria de las Materias Primas Minerales, Primigea, y siempre generoso con su tiempo, y es el comisario de MMH, el Salón de la Minería, que comienza a celebrarse en Sevilla el martes y finaliza el jueves. ¿Por qué os menciono MMH? Porque allí podéis ver, todos quienes estéis interesados, es gratuito acudir como visitante, lo que mencionaba Rogelio, el desarrollo de la actividad minera en Andalucía. Las empresas operadoras actuales y algunas empresas tan relacionadas como Atlantic Copper están allí presentes, de forma que se pueden constatar las cosas. 2 segundos o 20 segundos para finalizar la introducción. Hace 30 años o 29 años, siendo Curro el secretario general de Economía, se organizó una reunión en Nuevo Santipetri para hablar sobre las perspectivas de Andalucía o de la economía andaluza. Una reunión en la que estaban presentes unos cuantos empresarios, algunos economistas, algunos aplaudidores como yo y poco más. Allí Javier dijo una cosa. Recordad, os he dicho, el momento en el que comenzó a dirigir Atlantic Copper, y el año siguiente, o como muchos años, no, sí, el año siguiente fue, él habló de las extraordinarias perspectivas que tenía Andalucía, de su extraordinario potencial de crecimiento. No necesitaba hacer cumplidos al secretario general de Economía ni quedar bien. Este potencial de crecimiento o extraordinarias capacidades no aprovechadas de Andalucía se lo he oído varias veces a lo largo de estos 30 años, en distintos discursos, en distintas circunstancias, y también lo hemos conservado personalmente. De ahí que creo que lo más interesante será que nos explique por qué creía aquello y en qué medida esto se ha ido haciendo realidad y en qué orientación tenemos que progresar. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias al Observatorio Económico de Andalucía y a Curro Ferraro por haber invitado a participar en esta sesión y compartir la mesa con los ilustres profesores Diego Martínez y Rogelio, mi amigo, que hemos tenido tiempo de compartir otras sesiones equivalentes y, desde luego, muchas reuniones para intentar impulsar aquello en lo que queríamos. A lo que alude Rafa Salgueiro, que afirmé hace 30 años o 30 y algo años, efectivamente es así. En aquella época no existía la Universidad de Huelva, no existía la Universidad Pablo de Olavide, no existía la Escuela de Organización Industrial de Sevilla, no existía el Parque Tecnológico de Málaga, no existía el Observatorio Económico de Andalucía en su concepción desde el año 98. La minería de la faja pirítica estaba prácticamente parada, toda ella. En Atlantic Copper estábamos concibiendo, casi ni siquiera, pero poco después sí desarrollamos un proyecto que en dólares de hoy serían 600 billones de inversión, que dirigió Patricio Barrios, que está aquí con nosotros hoy, en aquella época con enorme éxito para la empresa, y por la que duplicó la empresa su nivel de producción, evidentemente, al aumentar el divisor, aumentando su eficiencia también.
no se tenía ni conocimiento ni idea siquiera de lo que era la FP dual. Todas esas cuestiones han cambiado a lo largo de las últimas décadas, de estas 3 décadas, para bien. Y a mí me sorprendía antes, pero me estaba encantando la disertación del profesor Diego Martínez cuando hablaba del techo de cristal del 80%. Él sabiendo mucha economía y yo sabiendo muy poca, por lo menos yo no entiendo, Diego, por qué Andalucía no ha traspasado ese 80%, ese 70 y tantos % actual de la renta del PIB per cápita nacional. Y claro, cuando manejamos el sueño de que Andalucía sea la California de Europa y miramos lo que es California, California tiene el 119% del PIB per cápita de Estados Unidos. También es verdad que California produce el doble de petróleo que Irán, por ejemplo, más o menos equivalente a la mitad de todo el petróleo que consume España. Por poner un ejemplo, ya no hablo de Silicon Valley, que por cierto es donde tenía también la sede en Standard Oil de California, me parece que es New Mountain, se llama, ¿no? Mountain View, que es allí, ¿no? Es allá al lado. Y por tanto, claro, decir, joder, vamos a pasar del 76-78% del 80 al 119 de Europa, pero ni siquiera de España, esa labor titánica de crecer 40 puntos en un tiempo razonable, yo diría, no sé, 10, 15 años. Pues la verdad es que se presenta como algo tremendamente difícil, pero las condiciones desde el punto de vista cualitativo yo pienso que siguen estando ahí, por no decir que son mucho mejores que las que entonces podíamos contemplar, y muchas de ellas las he mencionado Rogelio ahora mismo, y con avances concretos que en la legislatura en la que él ha sido consejero se han conseguido. En el mismo orden de cosas, de datos, la dueña de lo que antes era la Standard Oil of California, que ahora es Chevron, tiene una capitalización bursátil de 300.000 millones de dólares, que no tiene ninguna empresa en España, y que es la suma más o menos de el Santander, Iberdrola, Repsol, Telefónica, el BBVA, y yo creo que no llegan, entre todas ellas no llegan a estas 300.000 millones de dólares de market cap. Pero en fin, pasemos entonces a qué retos tendría que o se enfrenta Andalucía para lograr acercarse a algo así. La verdad es que a algo así yo creo que se acerca ya, porque la cuestión no es potencial de crecimiento, en mi modesta opinión, porque hablando de potencial de crecimiento, claro, si se parte de una región en el mundo con muchos recursos y muy poco desarrollada, sería muy fácil, en teoría, al menos, sería muy fácil desarrollarla muchas veces, multiplicar su PIB muchas veces el actual en cuanto a las posibilidades de crecimiento. Pero a lo que yo me refiero es que, dando vueltas por el mundo, yo no he visto una región del mundo con dos cualidades simultáneas. Una, el nivel de desarrollo que tiene ya en todos los campos, en el campo industrial, en el campo tecnológico, en el campo turístico, en el campo agrícola, en el campo de la agroindustria, en el campo de la enseñanza, en el campo de la investigación, en el campo de las infraestructuras, en los 900 y pico kilómetros de costa. En todo el mundo, en los 5 continentes, no he visto nada ni parecido siquiera. Pero con una gran potencial de desarrollo todavía, porque
qué no vamos a alcanzar como mínimo el PIB medio español? Y entonces, entrando en qué retos, todos los retos que yo puedo imaginar y que cito, estarían, en mi opinión, o su resolución, bajo el paraguas de la colaboración público-privada. Todos. Porque un gran objetivo, un gran cambio en poco tiempo, o se hace en colaboración público-privada o no se logra. Creo que Andalucía tiene que dar, España entera, pero Andalucía también, un salto en la formación FP2, en la que somos completamente, estamos en el pelotón de cola en España respecto a los grandes líderes mundiales en ello, que son Alemania y Austria. Desde luego un salto a la digitalización, y este es un enorme campo del que se hacen muchas sesiones en sí mismas tratando sobre ello, porque a veces las empresas, no ya las pequeñas, sino las grandes, nos enfrentamos a un deseo, yo quiero digitalizarme, y no sabemos por dónde empezar, ¿no? Desde luego un ambiente favorable para la aportación de capital, la inversión. Creo que, desde luego, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio es un avance clarísimo en esta dirección, en ambiente favorable para que la gente venga, se instale e invierta y consuma. Tenemos un reto enorme compartido, no ya con España, sino con Europa, que es los costes energéticos para las empresas industriales y para las empresas en general. Problemas que creo que solo lo menciono de pasada, porque si no me tiraría todo el día hablando. Lo centro en dos focos. Los errores históricos, que es imposible hacerlo peor, de Alemania en su política energética en los últimos 10 años. Es imposible hacer peor ni cosas más mal hechas que eliminar la energía nuclear, como ya la ha eliminado en su mix de generación eléctrico. 1. 2. No construir ni una sola planta regasificadora para LNG, para gas natural licuado, en todo el litoral alemán, por 7 que tiene España, más 8, más una en Portugal, 8, porque estamos interconectados. Y 3, poner todos sus huevos en la cesta rusa a efectos del suministro, no solo del gas, sino también del carbón, por cierto. Catastrófico, imposible hacerlo peor. Y segundo, y esto levanta ampollas, pero no tengo más remedio de decir que lo que pienso, el sistema sin sentido, marginalista, de fijación de precios en el mercado eléctrico, en los mercados eléctricos europeos. Y, por cierto, llevo 40 años de mis 51 de vida profesional en mercados de futuros, todos ellos marginalistas, y no me asusta en absoluto ese concepto. Pero en un bien de extrema necesidad, no sustituible, no renunciable y no almacenable, creo que es un auténtico disparate. A efectos de qué hacer también, evidentemente el crecimiento de las pymes, en mi opinión, no porque sí, no porque las pymes por ser grandes sean mejor, pero sí porque puedan alcanzar a transiciones como la digitalización y como la internacionalización, creo que un salto en el tamaño de las mismas creo que sería bueno. Y, por cierto, aquí me paro solo un instante para recordar para resaltar que un debate frecuente sobre si la empresa que crea gran empleo es la gran empresa o es la pyme, en mi opinión es un debate absolutamente gratuito y sin sentido. La empresa que tengo el honor de dirigir desde hace 32 años, del año 90, Rafa, no el 91, el 90, sí, últimos del 90, pero 90, sí. Tenemos 1.000 suministradores, empresas suministradoras en España, y de ellas 650 en Andalucía. Yo creo que es evidente y obvio que no podemos vivir sin pymes y las pymes no pueden vivir sin grandes empresas. Y que, desde luego, digitalización e internalización de empresas grandes va a ayudar, como mínimo va a ayudar, por no decir será imprescindible para que tengan el mismo desarrollo las pymes.
En cuanto a, digamos, oportunidades que se presentan, evidentemente se han hecho grandes avances en el mundo en los últimos 50 años, se ha multiplicado por 10 la renta per cápita, se ha dado, el mundo se ha empezado a preocupar del entorno, no solo del ser humano, sino del entorno en el que está el ser humano. Comienza con la conferencia de Estocolmo del año 72, la cumbre de Río del 2002, las COP 21, 25, la COP última de Glasgow, la futura que es en un sitio de Europa del Este, no recuerdo cuál, muy próximamente. Las agendas 2030, 2050, pero los planes de descarbonización, en el caso de la Unión Europea, de reducir en 55% las emisiones de CO2 respecto al año 90. Sin embargo, después de todos estos esfuerzos que comienzan, por lo menos desde el punto de vista retórico, en el año 72, el mundo hoy día solo tiene un 3% de la energía primaria por fuentes renovables. Un 3%, es decir, 97% es energía no renovable. Y si incluimos en las no contaminantes la nuclear y la hidráulica, entonces el mundo tiene el 13% de energía no contaminante, no generadora de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Por tanto, el 87% de la energía primaria del mundo hoy es contaminante. Y después de esto, y por no extenderme, en cuanto a la Agenda 2030 y 2050, lo que tengo que decir es que no se van a cumplir. Yo no sé si cuando los políticos de los países, y sobre todo de la Unión Europea, las establecieron, ya sabían que no se iba a cumplir. Ahora, desde luego, lo saben. Si hacen los deberes, saben que no se puede cumplir, y si no hacen los deberes, tienen la culpa por no hacerlos. Y no se van a cumplir porque no hay materiales para que las transiciones que conduzcan a cumplirse los objetivos de la Agenda 2030 no van a estar disponibles. Van a escasear en el mundo entero, pero de los tres grandes bloques económicos del mundo, China, Estados Unidos, Europa de largo es la peor ubicada de las tres para acceder a los materiales necesarios para las transiciones energéticas, para el vehículo eléctrico, para la electrificación del hogar, etcétera. ¿Por qué digo que está peor situada? Pues porque bien, en tanto en el caso de China como Estados Unidos, o tienen recursos naturales propios y tienen gran transformación de los mismos para producir materiales disponibles para la industria transformadora, o bien tienen inversiones fuera de sus países a través de sus empresas, en el caso de China, estatales, y en el caso de Estados Unidos, privadas en el sentido español, en el sentido anglosajón serían públicas, cotizadas en bolsa, y Europa no tiene ninguna de las dos cosas. Sí tiene Europa un grado de reciclaje de materiales muy superior al resto del mundo, pero ese grado de reciclaje, o mejor dicho, esa aportación de materiales reciclados, ni mucho menos compensa ni basta para satisfacer la demanda previsible en estos próximos años. Y por tanto, ¿qué hacer? Pues yo diría que, desde luego, explorar y explotar recursos naturales en Europa, porque los hay. No lo hay para satisfacer todas las necesidades, pero sí los hay para mitigarla. Y aquí pongo un ejemplo de cosas que, en mi opinión, no se deberían hacer. En España está prohibido la exploración de hidrocarburos de esquistos, bien sea petróleo o bien sea gas, de lo que se llama explotación por la tecnología fracking o fractura hidráulica. Es decir, no es que no se permita explotar, es que no se quiere que se sepa si hay o no hay este tipo de materias primas energéticas que, desde luego, en todas estas décadas próximas se van a seguir utilizando de forma muy importante, y que para una transición energética no vendría nada mal. Otra razón por la que no se va a cumplir
la Agenda 2030 y sobre todo la 2050 es porque ya hay dos grandes países, que son China e India, que han dicho que no lo van a cumplir. China dice que lo cumplirá en el año 60, la neutralidad de carbono, y la India en el 70. Y bueno, es pues todos calvos, ¿no? Claro. Y tienen una razón muy importante, que es que China genera el 60%, más del 60% de su energía eléctrica a partir del carbón doméstico. China, para que se den cuenta, produce más de los 2/3 de todo el carbón que se produce en todo el mundo. Y la India genera más del 70% de su energía eléctrica a partir del carbón. Y por tanto, ellos podrían hacer la transición, pero el coste social que les supone es tan salvaje que no están dispuestos a asumirlo. Dentro de lo que decía, la exploración y explotación de recursos en Europa, sin duda imprescindible. Y ahora un apunte respecto a España. Otro, desde luego, promover la economía circular, porque sin duda es una fuente de materiales ideal para no solo complementar los recursos naturales explotados por vía primaria, sino porque además la energía necesaria para obtenerlos es menor que por la vía primaria, y la emisión de gases de efecto invernadero para producirlos también en su conjunto, sobre todo contemplando lo que se llama el Scope 1, Scope 2 y Scope 3 de emisiones de CO2, es también significativamente menor que por la vía primaria. Y tercero, ya la Unión Europea en sus iniciativas de raw materials y en la última iniciativa del año 20, que es la European Raw Materials Alliance, una colaboración público-privada para promover el acceso a las materias primas fundamentales, prevé también alianzas comerciales con zonas del mundo que son ricas en estos materiales y poder abastecerse de una forma segura. En mi opinión, no basta el acuerdo comercial. En mi opinión, es imprescindible la inversión en esos países, y tampoco estoy muy seguro, o mejor dicho, estoy seguro de eso, pero no estoy seguro de cómo se hace en cuanto a cómo lograr una colaboración pública-privada que resulte en inversiones europeas en países del África subsahariana, de la América Latina, fundamentalmente para proveerse de estos materiales. Y al hablar de esto, tengo que hablar también que yo me felicito por la aprobación por el Consejo de Ministros del 30 de agosto de este año de la hoja de ruta de las materias primas minerales sostenibles. Creo que es un paso bueno y que no tiene precedentes en toda la historia de la democracia de España. Ha sido un ejemplo de colaboración público-privada. La asociación que mencionaba Rafa cuando me presentaba, muy generosamente, por cierto, en la asociación que tengo el honor de presidir, Primigea, que aglutina del orden de las 3.500 empresas relacionadas con las materias primas, tanto extracción como transformación en España, con más de 4.700 operaciones de extracción y operaciones fabriles. Como digo, hemos contribuido, hemos aportado pues todo lo que hemos podido para la elaboración de esa hoja de ruta, que de momento no es más que eso, pero yo creo que es un primer paso bueno para que se convierta en un plan con objetivos concretos, medibles, y de esos objetivos que se conviertan a su vez en proyectos. Y uno de esos proyectos que mencionaba Rogelio en su intervención es el proyecto circular que hemos promovido en nuestra empresa, por el que vamos a invertir, estamos ya empezando a invertir cerca de 300 millones de euros en Huelva, en nuestro complejo metalúrgico, para obtener metales como cobre, estaño, zinc, níquel, platino, paladio, oro y plata, a partir de residuos eléctricos y electrónicos. Es un ejemplo clarísimo de economía circular, generador de 300 empleos directos, indirectos e inducidos, más 250 durante la construcción de la planta,
y proyecto en el que nos van a acompañar otras 40, entre 40 y tantas, 50 empresas, invirtiendo ellas también para sumarse al proyecto en el sentido de proveernos de servicios, de materiales, de materia prima, etcétera. De forma que creemos que y desde luego va a ser la 9ª planta existente en el mundo que hace este tipo de actividad, estando las otras en países realmente ejemplares en conceptos como sostenibilidad y desarrollo industrial, como son Alemania, Suecia, Bélgica, Japón y Corea. España entraría en esta Champions League de la economía circular y de una economía circular en la que por medio de este proyecto España reciclará el 100% de los residuos eléctricos y electrónicos. Y con esta mención pues acabo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Javier. Creo que es la 1:30 y no nos queda tiempo para preguntas. No he querido ni hacerle una sugerencia a quienes intervenían, porque cada una de sus exposiciones merecía el tiempo que ha sido utilizado. Es más útil que las preguntas que se pudieran hacer. Creo que ahora José Luis va a hacer una síntesis de el... ¿Cómo después? Espera un momento, pero no terminaba esto a la 1:30, ¿eh? Ah, oye, habérmelo dicho yo que iba por mi reloj. 5 minutos significa que puede haber 3 preguntas, 3 o 4 preguntas. ¿Así? Venga. Lo que prefieráis, preguntas, levantar la mano como en otro momento o intervenciones. Sí, bueno, muchas gracias a todos los que han intervenido en la mesa, ¿no? por las aportaciones y las reflexiones que se nos aportan, ¿no? Y muchas gracias especialmente a Rogelio, bueno, por el piropo, ¿no? y por el apoyo público que en estos años que tú has estado en la consejería, el Observatorio GEN y la labor que hemos hecho de seguimiento del fenómeno emprendedor, pues ha tenido, ¿no? Públicamente te lo quería agradecer, ¿no? Yo en los cambios, sobre todo en el tema de mi competencia, en los cambios que observo en el tema emprendedor, ¿no? En el tema de la creación de empresas en estos años, hay 2 elementos que a mí me parecen muy relevantes, ¿no? Uno es cómo ha crecido enormemente la participación de los universitarios, ¿eh? Nosotros hace unos años no llegábamos ni al 25% de la participación de universitarios en los proyectos nuevos, ¿no? Y ahora superamos el 40%, el 40 y tantos por ciento, ¿no? Ese es un fenómeno muy, muy novedoso y que yo creo que habría que seguir apalancándolo, ¿no? Y el otro fenómeno es también espectacular, el crecimiento de las mujeres, ¿no? De cómo la mujer se ha incorporado al fenómeno de emprender, ¿no? Y hoy, pues prácticamente casi las nuevas iniciativas, casi el 50% son también de mujeres, ¿no? Que medimos en el observatorio, ¿no? Esos 2 elementos a mí me parece que hay que seguir teniéndolo en cuenta, ¿no? Porque es la incorporación de nuevo talento, ¿no? Al proceso de crear empresas y de hacerlas crecer. Y en ese sentido, sin embargo, observamos también desde el observatorio algunas resistencias al cambio, ¿no? Y que persisten, ¿no? En estos 20 años persisten los elementos cualitativos que valoran los expertos de nuestro entorno en cuanto al tema que habéis citado, el tema de la financiación, el tema de la burocracia, ¿no? El tema de los trámites. Y hay otros 2 que también persisten, ¿no? Que uno es el tema del sistema educativo, ¿no? Y el otro es el tema de la transferencia, ¿no? En ese sentido, mi pregunta quería dirigirla por ahí, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? podíamos intentar solventar estas inercias, ¿no? Y no sé si creéis conveniente, porque fijándonos el foco en el sistema educativo y concretamente de donde nacen las iniciativas tecnológicas,
más potente que son las universidades, ¿de qué manera se podría ligar también los proyectos de investigación, ¿no? La aprobación de proyectos de investigación a lo que ya está haciendo la Unión Europea, de incluir condiciones de transferencia, condiciones de aplicabilidad, ¿no? De aplicación de esas investigaciones? Ese sería uno, ¿no? Y el otro sería también de qué manera removemos, ¿no? La inercia que sigue existiendo en bastantes universidades de abordar unas estrategias más orientadas hacia la innovación y hacia el emprendimiento, ¿no? Y en ese sentido, no sé qué opináis, si sería, y voy a pisar un avispero, ¿no? Si sería conveniente ligar los presupuestos universitarios de las universidades de una forma mucho más ostensible, mucho más potente a los resultados de la investigación y de la transferencia, ¿no? Y a mencionar en cuanto a, efectivamente, la resistencia al cambio es una pandemia, ¿no? Yo creo que es general en el mundo, ¿no? Pero cuando he mencionado el proyecto circular, tengo que decir que ha sido, desde luego, por lo menos la forma en que lo vemos nosotros, un ejemplo clarísimo de colaboración público-privada, donde a la iniciativa de nuestra empresa de lanzar ese proyecto hemos tenido una respuesta de la Administración andaluza fantástica. La declaración de proyecto de interés estratégico para Andalucía y la asunción de el liderazgo en todo el proceso de permitting para el desarrollo del proyecto ha sido, yo no he visto nunca en mis 50 años de vida profesional un proceso tan rápido y tan eficiente y tan colaborativo como el de este proyecto por parte de la Junta de Andalucía con nuestra propia empresa, y desde luego no tengo la menor duda de que es una vía, un ejemplo más del gran resultado que proporciona una colaboración decidida público-privada. Menciones, Pepe, muchas gracias. De manera muy breve, yo creo que es importante mejorar el entorno, mejorar las condiciones en las que futuros emprendedores están devanándose el cerebro acerca de qué idea brillante tiene. Que el marco institucional sea puesto por la Junta de Andalucía o por la universidad, pero más próximo a ello, de manera que esa actividad creativa sea permanente en el tiempo y esté bien orientada. Que haya gente con experiencia, con conocimiento de cómo funciona una incubadora o una aceleradora, que se mueva la gente de su ciudad y de su universidad, que aproveche los recursos que hay públicos para asistir, por ejemplo, a congresos, a ferias, especialmente, de temas de emprendimiento tecnológico. Creo que por ahí se puede reforzar mucho y ser constante, ser perseverante, que estas actividades de emprendimiento necesitan de continuidad en el tiempo para rendir frutos. Esto no es de en una semana nos reunimos aquí en una habitación muy psicodélica para alentar la creatividad de la gente. Eso lleva más tiempo. Yo, las que conozco en Madrid y en Estados Unidos, no ofrecen algo extraordinario. Es una cosa muy normalita, ¿no? Es decir, que haya mentores, como digo, que sepan de temas tecnológicos, temas de mercado, que haya profesores involucrados en las cuestiones tecnológicas, desarrollo tecnológico, y que esté bien orientado, ¿no? Igual que hacemos aquí, cuando se hacen las cosas bien, no hay ningún secreto. ¿Vale? Bueno, y con lo del 80%, mira, ¿por qué no llegamos hasta el 100% muy brevemente? A mí me parece que el proceso de crecimiento económico se parece un poco a ir a recoger la cosecha en un campo. Hay un naranjal o un campo de manzanas. Las que están más bajas, eso es muy fácil de coger. Ahora, cuando ya has cogido todas las manzanas de la parte baja, tienes que subir arriba, tienes que coger una escalera. Ya necesitas una tecnología, ¿no? El proceso de crecimiento económico nos enseña la historia, que hay, si se parte un momento cero con una carencia de todo, es relativamente fácil, no es nunca, crecer mucho en las primeras etapas, utilizando la tecnología y el conocimiento de aquellos países que están en la frontera, el catch-up. Ahora, a partir de ahí, la medida en que te vas aproximando a la frontera, ya necesitas ser tú
el que expanda la frontera del conocimiento. No solamente copiar y pegar, que es lo que ha hecho China durante los últimos 30 años. En China antes contaban con los dedos. Hoy tiene un procesador, un ordenador súper rápido, ¿no? Entonces, en general, ha estado aproximándose a Occidente, pero ya, si quiere aproximarse más y no digamos superarlo, tiene que ser un país mucho más sofisticado en su conjunto. Y eso tiene que demostrarlo. Gracias. Escuchando a Rogelio, la exposición que ha hecho de sus objetivos, digamos, estratégicos dentro del periodo que ha estado como responsable en la consejería, se me plantea la siguiente cuestión. Muchas veces hemos planteado aquí la necesidad de la continuidad de las políticas que se despliegan para conseguir, sobre todo cuando los temas son de carácter estratégico para una tierra, como el desarrollo industrial, y la necesidad de la continuidad. En este momento, bueno, pues puede pensarse que el timing que ha planteado de las iniciativas que ha desplegado, pues se pueden desarrollar en esto porque hay una continuidad en el gobierno, al menos aquí. Pero teniendo al lado a Diego, se me plantea la cuestión también si no solamente la continuidad de las políticas, sino la cooperación entre las administraciones, que es un tema bastante más espinoso, sobre todo cuando se trata de dos administraciones que, como en las que vosotros habéis participado, pues responden a partidos políticos diferentes, ¿no? Eso posiblemente como necesidad, pues creo que estaréis, bueno, que parece un poco evidente, ¿no? Pero también me gustaría ver si en este momento existe en España la posibilidad, la posibilidad, sí, de que dos administraciones gobernadas por partidos diferentes colaboren. Y desde luego, si estratégicamente no sería absolutamente necesario que eso lo planteara la iniciativa empresarial dentro de la empresa o las asociaciones empresariales dentro de la estrategia que el consejero delegado de Atlantic Copper pues ha planteado también como necesaria, la cooperación público-privada. Un poco el tema. Mira, yo, a propósito de, muy brevemente, la cooperación entre administraciones, normalmente se pone el foco en la cooperación entre el gobierno central y las comunidades autónomas, ¿vale? Para mí resulta más relevante el que hay una coordinación del gobierno regional con los ayuntamientos, porque desde el punto de vista industrial, o hay una cooperación entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía en este caso, o fracasa completamente ese tipo de iniciativas. Y en muchas ocasiones está la clave en que el ayuntamiento sea sensato y vea que se va a acometer un proyecto industrial potente y colabore en toda la medida de sus posibilidades, que además es gratuito, no le cuesta dinero, ¿no? Me han dicho que tenemos que finalizar ya y que tiene que comenzar la síntesis del foro. Muchísimas gracias por la atención y sobre todo gracias a los ponentes.